pasarnos de la fecha que tenemos establecidas en el calendario. No podemos hacer algo que signifique que, que vamos a cobrar menos por lo que estamos haciendo, por decirlo de alguna forma, y tampoco algo que signifique que vayamos a hacer que el programa tenga más funcionalidad, por decirlo de alguna forma. Y el otro ahorita no me acuerdo bien, era acerca de como, o sea, los integrantes del proyecto que tuvieran como una actividad, una actitud positiva ante todo esto, porque a veces a lo mejor un riesgo puede parecer como muy problemático y difícil de resolver. Ok, vale, muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos puede compartir lo que investigó sobre la mitigación de riesgos? Yo, maestra, Sí, Gustavo. adelante, Gustavo. Bueno, yo encontré 4 prácticas para poder hacer la mitigación de los riesgos. Ujú, Según yo, una es por omisión, ujú, otra es por transferencia, otra ujú, es por distribución y la última que encontré es por aceptación. ujú. Entonces, bueno, para poder mitigar los riesgos, la de omisión, según yo, es que eh, tienes que como reducir el riesgo que puede ocurrir. Luego la de transferencia es cuando tienes como contratas un seguro, Ujú, entonces el seguro es el que se tiene que encargar del riesgo. Y el de distribución, encontré de que, o sea, la empresa ya tiene el riesgo, pero le puede transmitir como ciertas responsabilidades de lo que ocurra del riesgo a otras empresas. Y el último, que es el de aceptación, pues la empresa tiene que saber desde un principio de que ese riesgo puede ocurrir en cualquier momento, justo como lo que ocurrió con lo de la contingencia. ok, Y pues ya, eso sería todo. muy bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Yo, profesora, Sí, adelante, Carlos Eduardo. bueno, yo leí que hay como una simulación que se llama simulación de Monte Carlo, que evalúa qué tan probable o improbable es que suceda un evento. Entonces, esto Ujú, ayuda a poder prevenir algún, algún riesgo que sabemos que puede ocurrir, pero que no es probable, como lo que nos estaba comentando hace un momento. Entonces, es un modelo que se utiliza bastante, ya sea para desarrollo de software o para cualquier otro. Y ujú. dice que si hay una probabilidad arriba del 10% de que pueda suceder, entonces el PMI debe de verificar que se tome un plan ante esa posible contingencia que pueda suceder. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar? Los demás no Sí, hicieron la tarea. yo encontré que la principal manera de mitigar los riesgos era seguir las actividades de la gestión de riesgos y había varias como bueno, como cada metodología aplicaba la gestión de riesgos de manera diferente. Entonces, a pesar de que realizaban las mismas actividades, la manera en que se aplicaban eran diferentes. Y no recuerdo exactamente que, bueno, había encontrado que los métodos más reconocidos son varios. Uno de ellos es método de gestión de riesgos de BOEM, otro RISKIT, otro Project Risk Management, Safe Activities for Enchantment, y otro es RIMAM. Y entonces todos seguían las actividades de la gestión de riesgo, pero de diferente manera. Ok, vale. Uno más, chicos. ¿Alguien más investigó algo acerca de la mitigación de riesgos? No, yo, maestra, buenos días. Hola, Néstor, buen día.
Yo encontré algo similar a lo que mencionó Gustavo, nada más que aparte de los puntos que dijo, también encontré uno más que le llaman como escalar o escalamiento, que es cuando, por ejemplo, el project manager comunica a los sponsors del proyecto sobre un riesgo. Lo que dice es que una vez que ya que escalaste ese riesgo, ya en teoría el equipo ya no se encarga de revisar ese riesgo, ya es como que trabajo de a quien se lo, de a quien se lo reportaste, y entonces en teoría esa persona se hace cargo de revisarlo, ¿no? Y sí, creo que es el único diferente que encontré al de Gustavo. Ok, muchas gracias, Néstor. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, como podrán ver, existe información diversa acerca del tema de la gestión de los riesgos. Sin embargo, hablando específicamente del tema de mitigación de riesgos, que es distinto al tema de administración de riesgos, porque está incluido dentro de este. Algunos de ustedes por lo que compartieron, se refieren más al tema general de la administración del riesgo que al tema de la mitigación. Entonces, la mitigación es una de las actividades incluida dentro de la administración de riesgos. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al PMBOK, que es lo que hemos estado revisando, entonces tenemos que lo primero es hacer una identificación de los riesgos. Para la parte de la identificación de los riesgos, dentro de los ejemplos que nosotros estamos dando, específicamente el PMBOK, decimos que tenemos una herramienta que es el diagrama de Ishikawa. Entonces hablábamos ahí de cómo identificar un riesgo, entonces, y cuáles son las causas que pueden provocar que un riesgo se materialice. Después de que lo identificamos, decimos que hacemos una clasificación de acuerdo a estos criterios que mencionamos, ya sea la matriz de riesgos que vimos con un valor de hasta máximo de 4 en la magnitud del impacto y la probabilidad de amenaza, o bien esta en donde que están viendo en su pantalla, que es más desglosada y también donde ponderamos tanto la probabilidad de ocurrencia como el grado de impacto. Entonces, ya que nosotros tenemos identificados y clasificados los riesgos dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestro proceso de negocio, porque recordemos que aunque estemos nosotros enfocados específicamente a hablar de administración de proyectos de software, pues esto está el software como tal está enmarcado no nada más dentro del periodo del desarrollo de un proyecto, sino que una vez que el software se pone en marcha, entonces ya se convierte en un proceso que hay que estar administrando a lo largo de toda su vida útil, y que también tiene riesgos que se pueden materializar y por lo tanto que nosotros tendríamos que seguir administrando. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez que nosotros ya ponderamos el riesgo? Pues hacemos un plan de respuesta a los riesgos, ¿sí? Entonces, este plan de respuesta a los riesgos, que es el tercer paso de lo que sería la administración de riesgos, de acuerdo al PMBOK, entonces tiene que ver justamente con los planes de mitigación o con la manera en la que podemos nosotros, o se denomina mitigar el riesgo. Ok, entonces el planificar la respuesta a los riesgos nos dice, de acuerdo a esa ponderación que nosotros le dimos, de qué manera podemos o debemos responder si ese riesgo se materializa, ¿no? Entonces, existen distintas formas de mitigar el riesgo. Dentro de esas formas de mitigación del riesgo están efectivamente algunas de las que mencionaron sus compañeros. Entonces, uno de los primeros es evitar el riesgo. Entonces, por ejemplo, estamos nosotros administrando un proyecto que es el desarrollo de un aplicativo, de una app, por ejemplo, perdón por ser tan recurrente en esto, pero imaginemos que es el app para que ustedes puedan hacer su proceso de inscripción a la facultad. ¿Ok? Entonces, cuando
se están evaluando, identificando, perdón, los riesgos. Entonces, hay un riesgo que tiene que ver con el sistema operativo de los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, donde dicen, oye, pero es que si nosotros, quien está desarrollando el proyecto, puede hacer este planteamiento. Entonces, si nosotros desarrollamos el app para Android, el publicarlo en Google Play Store o en Play Store como tal vez, más bien no nos cuesta, ¿no? Entonces, el hacer esa publicación no nos cuesta. Sin embargo, si lo publicamos en iTunes o si lo publicamos en la tienda de Apple o de iOS, pues resulta que sí tiene un costo y que a los estudiantes sí les va a costar bajar el app. Entonces, eso puede resultar o es un riesgo a que el aplicativo no sea utilizado por aquellos que tienen como tal iOS. Entonces, nosotros podemos evitar el riesgo diciendo, bueno, pues no lo vamos a hacer para iOS, o sea, definitivamente nos vamos solamente por Android porque el riesgo puede ser alto al hacerlo por iOS. Digo, estoy haciendo un planteamiento totalmente hipotético. Ahí podríamos considerar un riesgo más alto, que la población que no tenga, más bien que tenga iPhone, pues se quede sin su app, ¿no? Pero bueno, suponiendo que ese fuera el riesgo, entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues definitivamente lo evitamos eh, no publicando en la tienda para iOS, ¿ok? Otro ejemplo, y este sí es a lo mejor un poco más común, entonces, la fuga de información de una empresa. Entonces, cuando nosotros le proporcionamos a una empresa, perdón, a los empleados de la empresa, los equipos móviles, los equipos laptop o los equipos smartphones, con acceso a su correo electrónico, pues hay un riesgo muy alto de fuga de información, porque pues se llevan en la laptop de la empresa, la sacan y se llevan ahí información. De igual manera, si configuran su correo electrónico para traerlo en su iPhone, perdón, en su teléfono inteligente, entonces también corremos el riesgo de que haya fuga de información. Entonces hay empresas que de plano dicen, bueno, o sea, ¿cuál es la necesidad realmente de que mi empleado se lleve su laptop a casa o se lleve en su teléfono el correo electrónico? Pues realmente la necesidad es mínima. No podemos trabajar de manera remota, o sea, todo se puede hacer, todo se necesita hacer de forma local. Entonces, en un caso exagerado, que también sabemos que en estos tiempos ya es prácticamente necesario que todos lo hagan, pero igual, entonces podemos ir, pues evitamos que los equipos salgan, evitamos configurar el correo electrónico en los teléfonos inteligentes de nuestros empleados y evitamos que eh, tengan acceso a la red si se llevan a la red local si se llevan su laptop, es decir, todo lo podrían estar trabajando solamente de forma local. Entonces, para decir que evitamos el riesgo, lo que estamos haciendo es evitar la actividad que genera el riesgo o evitar el evento que genera el riesgo. De esa manera, adiós al riesgo. La siguiente forma de mitigar los riesgos es compartir o transferir el riesgo. Entonces, que mencionaba también por ahí alguien de sus compañeros, transferir el riesgo regularmente se asocia a cuando tenemos proveedores o socios dentro del proyecto. Entonces, si el riesgo está determinado por alguna actividad en donde está participando el proveedor, pues entonces le transfiero el riesgo al proveedor. ¿De qué manera? Entonces, imaginemos que el proveedor me tiene que entregar servidores en una fecha específica. Entonces, yo le digo al proveedor, si tú no me entregas en esta fecha específica, entonces el riesgo de que el proyecto se desvíe
o de que yo tenga algún tipo de problema con mi cliente asociado a este retraso es muy alto. Entonces, por cada día que tú te retrases en la entrega, yo te voy a penalizar. Entonces, hay una penalización regularmente económica, entonces, que de alguna manera hace u obliga, valga ahí el tema, obliga al proveedor a evitar también ese riesgo, ¿no? Entonces, esa es una forma de transferencia del riesgo. Nosotros penalizamos a los proveedores por cada unidad de tiempo que se retrase en nuestra entrega, y de esa manera nosotros estamos haciendo una transferencia del riesgo. Otra forma de transferir el riesgo son los seguros que nosotros adquirimos eh, con respecto a aquel elemento que puede ser el elemento de riesgo dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, pues la probabilidad de que se inunde o que haya un evento, un desastre natural en las instalaciones donde nosotros estamos trabajando, pues entonces podemos adquirir un seguro pues contra desastres naturales para que ante cualquiera de ellos que se pueda presentar, pues tengamos nosotros una forma de responder y de continuar, ¿no? Entonces, de que no se pierda lo que tenemos. O una forma de transferir, otra forma de transferir el riesgo es con respecto a los socios, ¿no? Entonces, si yo tengo un socio de negocio, entonces de alguna manera también hago un proceso a través del cual yo indico que sí se materializa alguno de los riesgos, entonces es ese otro el que va a responder, ¿no? Entonces, ¿cuál es un ejemplo típico que, bueno, no necesariamente tiene que ver con un proyecto, pero que es un ejemplo típico de este caso? Los obligados solidarios. No sé si hayan escuchado hablar del obligado solidario. Regularmente este se presenta cuando nos otorgan créditos. Entonces, cuando alguien va a un banco y solicita un crédito, en algunas ocasiones les piden un obligado solidario, es decir, una persona que responda ante el crédito en caso de que yo no pueda seguir pagándolo. Entonces, es un riesgo alto para el obligado solidario, pero pues hay quien lo hace, ¿no? Regularmente la familia, la pareja o demás se prestan como obligados solidarios ante esa situación. Bueno, pues también hay obligados solidarios a nivel de proyectos o a nivel de empresas, ¿no? Entonces también hay quien respalda a otra empresa en caso de que algo no suceda. Entonces es una forma de transferir el riesgo. El tercer punto, mitigar el riesgo. Es decir, el riesgo ya se materializa, ¿no? Entonces, se materializa, eso quiere decir que sucede como tal. Y entonces, una vez que sucede, nosotros tenemos un plan para hacerlo menos, que impacte lo menos posible, ¿no? Entonces, una vez que el riesgo se dio, entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos que el impacto sea menor? Entonces, por ejemplo, un riesgo es que se vaya gente de nuestro equipo, ¿no? Entonces, pero es algo más bien es algo prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, tenemos gente muy valiosa dentro de nuestro equipo, pero nada impide que le ofrezcan un mejor empleo en otro lado, que decida irse a vivir a otro país, que se enferme, es decir, que tenga que dejarnos. Entonces, si se materializa ese riesgo, es decir, si se da ese evento como tal, entonces, ¿de qué manera nosotros mitigamos el riesgo? Es decir, el impacto, mitigamos el impacto. Entonces, podemos nosotros tener planes desde antes. Todo lo que hacemos es desde antes de que suceda. Por eso es que en la parte de la administración de riesgos decimos identificamos,
calificamos y hacemos una planeación para cuando sucedan. Entonces, dentro de esa planeación, riesgo por riesgo, podemos decir, bueno, este lo podemos evitar, este lo vamos a transferir, este lo vamos a mitigar. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en esta situación de que alguien del equipo se va, pues decimos, bueno, pues si es un arquitecto de software, que es uno de los perfiles más complicados de encontrar y demás, entonces realmente el tiempo máximo que podemos estar sin un arquitecto es de una semana. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Pues antes de que eso suceda, desde que inicia el proyecto, tenemos ya a varios candidatos adicionales para llamarles en caso de que se vaya el arquitecto que tenemos, o contamos con alguna empresa que se dedique a la colocación de recursos humanos en donde tengamos siempre la certeza de que puede conseguirnos los perfiles que nosotros necesitamos. Entonces, si sucede, entonces que tenga el menor impacto posible. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Un ejemplo que sucedió para nosotros en esta contingencia en el área de TI de la Secretaría de Hacienda. Entonces, resulta que no se tenía per se un plan para mitigar este riesgo. Entonces, una vez que se materializa, hay que buscar la forma de que se tenga el menor impacto posible. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, que todo el mundo se tuvo que ir a su casa a trabajar. Entonces, no había suficientes laptops para darles a todo el mundo y que pudieran irse a su casa. Entonces, dado que el riesgo ya está, entonces, ¿de qué manera se mitiga? Bueno, pues para nosotros es aquellas personas que sí tengan laptop, pero que no requieran que su trabajo no sea un trabajo eh, indispensable o preponderante, pues entonces le ceden esos equipos laptops a quien sí, ¿no? Entonces, mucha gente del área de TI que son, no sé, asistentes administrativos, eh, que no tienen una actividad preponderante el día de hoy, pues entonces cedieron sus laptops a las áreas de negocio que sí tienen la necesidad de estar operando, y estas personas pues se llevaron, o primero estuvieron trabajando con equipos propios si es que las tenían, conectándose a la red, y el último de los casos fue que quien de plano ya no alcanzara, pero sí requiriera seguir trabajando, pues se llevara sus equipos de escritorio a casa, ¿no? Bajo ciertas condiciones, obviamente reglas y demás. Pero entonces el tema aquí es, en la mitigación de riesgo, es que ya sucede. Entonces, ¿qué pasa cuando ya sucede? Hay que planificarlo con tiempo. Si se da, ¿qué vamos a hacer para que el impacto sea el menor? Y el siguiente es aceptar el riesgo, y tiene que ver también con prácticamente con esto, ¿no? Entonces decir, bueno, si este riesgo se da, pues lo aceptamos, pero también ahí hay que hacer una evaluación y decir de qué manera es de la forma en la que menos va a impactar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen, oye, tienes que asegurar todos tus equipos de cómputo. Entonces decimos, bueno, asegurar contra daños que pueden ser en este caso por desastres naturales o ante daños físicos, que no sé, se le dañe un disco duro a un servidor, o se le dañe la tarjeta de video a una máquina o demás. Entonces hay que asegurarlos. Entonces, cuando se hace una evaluación de lo que cuesta el asegurar todos los equipos, decimos, híjole, pues es que es muy, muy caro. Entonces, ¿qué pasa si se daña el disco duro de uno de nuestros servidores? Pues tenemos una catástrofe, ¿no? Entonces, no puede dañarse el disco duro, por ejemplo, del servidor de base de datos que contiene todas las transacciones de pago que se estén realizando. Entonces, no puedo correr el riesgo de que ese equipo no esté asegurado, porque el costo es muy alto.
Sin embargo, sí puedo aceptar que se dañe la tarjeta de video de una laptop. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el último de los casos, si se tiene que comprar se tiene que comprar nuevamente otra, pues el gasto no es significativo con respecto a una operación o a las operaciones o transacciones que está realizando el negocio. Entonces, hay riesgos que podemos aceptar, que también en la planeación de nuestros riesgos podemos decir, bueno, pues si se da, pues ya veremos qué hacemos en ese momento, porque su impacto no es tan grande. ¿Ok? Entonces, estos son las cuatro formas de mitigar el riesgo más comúnmente aceptadas o más comúnmente eh, gestionadas dentro de lo que es el PEMBOK, las recomendaciones del PEMBOK. Y el último punto que mencionaba también por ahí Néstor, el escalar el riesgo. El escalar el riesgo en realidad se da en cualquiera de ellos, en cualquiera de estas formas de mitigar el riesgo. Entonces, siempre hay que comunicar el riesgo. Entonces, si se materializa, entonces hay que comunicarlo. Y depende a quién se lo comuniquemos, si realmente nosotros nos quitamos la responsabilidad de atenderlo o no. Entonces, regularmente decimos que hay un proceso de escalamiento cuando no está siendo atendido debidamente la gestión o la mitigación del riesgo. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes, o no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado, por ejemplo, llaman a un call center para solicitar que les ayuden a atender un problema que tienen con su servicio de cable, por ejemplo? Y llaman y quien les atiende no les da una respuesta adecuada y siguen teniendo el problema. Vuelven a llamar y entonces les contesta otra persona, hacen un procedimiento diferente, pero siguen teniendo el problema. Entonces llega un momento en el que ustedes dicen, oye, pues no hay alguien más que me pueda atender. Pues, por favor avísale a tu supervisor o haz algo porque yo sigo teniendo el problema. Entonces, cuando hablamos de escalar es cuando alguien con más nivel jerárquico o en este caso, de capacidad de respuesta, puede atender el problema. Entonces, de la misma manera sucede en la administración de riesgos. Nosotros vamos a tener que planear por cada riesgo identificado, aparte de planear esto que decíamos, la manera en la que lo vamos a mitigar o que se va a mitigar cada uno, se tiene que plantear también su proceso de escalamiento. Entonces, es decir, si una vez que se materialice el riesgo, uno se tiene que decidir si se comunica y a quién se comunica, ¿no? Entonces, por ejemplo, este último punto que veíamos, el de aceptar el riesgo. Si se daña una laptop, pues la verdad es que de acuerdo a nuestras consideraciones, pero de manera muy empírica, podríamos decir, no es necesario que lo sepa el director general, ¿no? Entonces, se daña una laptop, pues ya sabemos que lo que hay que hacer es poner otra, comprar otra, pagar otra, hacerlo, pero pues ya, hasta ahí se queda. Si acaso lo comunicamos a lo mejor a nuestro jefe directo porque tiene que hacer la aprobación de esa compra. Sin embargo, si se daña un servidor, el disco duro de un servidor que es el que está registrando o almacenando todas las transacciones, entonces, claro que lo comunicamos a todos los niveles hacia arriba, incluyendo quizás hasta el director general, porque puede ser que el impacto sea muy grande. Entonces,
se tienen que tomar decisiones a todos los niveles. Conforme va escalando justamente el riesgo, hay decisiones que cada uno irá tomando, ¿no? Entonces, de eso se trata el proceso de escalamiento. Aplica para todos los riesgos, y el plan de escalamiento tiene que ver con a quién lo comunicamos, hasta dónde llega la comunicación del riesgo una vez que este se haya materializado. Ok, ¿dudas o comentarios hasta aquí? Maestra, ¿Sí? también hay riesgos. En este caso, ahorita hemos estado hablando de riesgos negativos, pero yo creo que también cuando hay riesgos positivos que pueden ayudar a la empresa a desarrollarse de una manera que no tenía contemplada, pues también hay que considerarlos, ¿no? En este sentido, a ver, ¿cuál podría ser un ejemplo de riesgo positivo? Sí, pensando que estamos en algún proyecto y bueno, hay una competencia que está haciendo una parte del proyecto y nosotros otra parte. Si esa otra empresa nos llega la información que anda pues, con muchos problemas económicos, algo así, a lo mejor nosotros podríamos tomar también esa parte y bueno, tomar ya el control de todo el proyecto, ya no nada más de una partecita. Entonces necesitaríamos contar, digamos, no sé, con recursos económicos un poco mayores para poder atacar esa otra parte, contar con más equipo, contar con personal, no sé, algo que nos ayude a potenciar esa oportunidad que se nos está presentando. Ok, entonces, sin embargo, sigue siendo un riesgo, ¿estás de acuerdo? Pero Entonces, digamos es que como que yo veía que en todo esto que estamos manejando solamente se ve la parte negativa, pero bueno, hay riesgos también positivos. bueno, al final, cuando hablamos de riesgos es porque tienen un impacto sobre el proyecto, ¿ok? Entonces es la probabilidad de que ocurra por el impacto que tiene. Entonces, que tú me acabas de comentar, que acabas de comentarnos, al final también tiene una parte negativa, ¿ok? Es decir, sí es cierto que puede haber un impacto positivo, pero el tema para nosotros más importante es justamente el determinar los impactos negativos. Entonces, de acuerdo a lo que el ejemplo que nos propones, tú dices, bueno, si somos una empresa que está compartiendo el desarrollo de un proyecto con otra empresa y esta empresa por alguna razón no puede continuar y nosotros lo tenemos que absorber, es un riesgo negativo. Entonces, es un riesgo negativo en el sentido que si esta empresa deja de entregarnos lo que tendría que entregarnos, entonces tenemos que tomar la decisión de absorberlo nosotros todo. Y absorberlo nosotros todo puede ser un impacto negativo, porque puede ser que en ese momento tengamos que de alguna manera reducir el ritmo de respuesta para poder absorber las actividades que estaba haciendo la otra empresa. Que en algún punto eso se puede convertir en algo positivo, claro, o sea, sí, y de eso se trata, pero el tema para nosotros es que de entrada hay algo que va a tener un impacto que puede hacer que nuestro proyecto tenga problemas. Y esto que definiste puede ser un problema. Es decir, sí veo también la parte positiva y sí vemos la parte positiva, pero la parte positiva en este caso viene después de un impacto que puede ser negativo. Si sale mal ese proceso de absorción de esas actividades, entonces tenemos un problema. ¿Sí lo ves? Entonces, sí, claro que dentro de nuestra proyección podría venir también esta parte positiva, ¿no? Entonces, todos, o sea, todos también pueden llegar a tener una parte positiva. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso en el que les decía, se va nuestro arquitecto? Entonces, tengo que
forzosamente tener ya opciones y que alguien se integre lo más rápido posible. Está bien, llega otra persona. De entrada, o sea, yo sí tengo que declarar que hubo un impacto en el proyecto, porque es prácticamente imposible que una persona que no estaba dentro del proyecto se integre y de inmediato empiece a dar resultados. Puede ser que se tarde una semana, puede ser que se tarde 15 días, puede ser que se tarde hasta un mes en la curva de aprendizaje del proyecto para que me empiece a dar resultados. Pero resulta que cuando me empieza a dar resultados, tengo un mejor arquitecto que el que tenía antes. Entonces me está dando muchísimos mejores resultados y voy a terminar incluso antes porque trabaja muy rápido o porque la solución que nos está planteando resultó ser una solución mucho más eficiente y más corta. Sin embargo, el tema es de eh, lo importante, y no es que sea lo importante, perdón, o sea, sino más bien lo primero y lo que más nos preocupa es lo que atendemos, que sería la parte negativa. Si eso tiene consecuencias positivas, pues es nuestra labor también medir los impactos positivos, pero regularmente el impacto positivo viene después de que se haya materializado un riesgo calificado como negativo. Entonces, otro ejemplo, bajo esta contingencia, ¿no? Entonces, hay reportes que indican que la productividad de las empresas ha subido con el trabajo en casa de los empleados, ¿no? Entonces, de haberse materializado un riesgo negativo, que es la contingencia en la cual el plan de mitigación fue que todos se fueran a trabajar desde casa, resulta que hay una parte positiva, pero la parte positiva se mide después. Entonces es una vez que entró en marcha el plan de mitigación, una vez que se materializó el riesgo, entonces hasta después puedo medir el impacto positivo, porque si no, entonces yo te diría, ¿por qué te esperas a que suceda, a se materialice el riesgo y no lo haces desde ahora, si vas a tener un efecto positivo? ¿Sí lo ves? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Vale. Ok, entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda o comentario? Bueno, Vamos a... Sí, yo Elsa. de hecho lo que estaban comentando, bueno, investigando de igual sobre las formas de mitigar, creo que esa forma sería como ¿qué sería? ¿Qué era? Explotar el riesgo de que igual ya una vez que se dio puede resultar alguna parte positiva. De hecho, iba a dar igual el ejemplo como de que en caso de que un personal se fuera, se puede encontrar uno con, no sé, más calificado, ¿no? Y supongo Ujú, que otra podría ser el hecho de que, por ejemplo, no sé, en esta situación de la contingencia que algunas empresas, creo que especialmente más bien las chiquitas y las micro, están recibiendo un apoyo económico, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, eso pudiese ser también como parte de esto de que se hablaba. sí, 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 o sea, y es este punto que toca Porfirio y que tocas tú también, Elsa, es muy bueno, porque efectivamente, entonces, nuestra labor es de entrada, pues, estar pendientes a que aquello que puede llegar a tener un impacto negativo dentro de nuestro proyecto no se realice, más bien no se materialice. Sin embargo, si sucede, entonces es nuestra labor medir el impacto que tuvo y medir el impacto tanto negativo como positivo, ¿no? Entonces, porque efectivamente sí hay impactos positivos. Entonces, sin embargo, el caso es de que nace a partir de la De algo negativo. determinación de algo negativo. Ujú. Sí. Porque si no, es lo que les diría, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Para qué nos esperamos a que suceda algo negativo para tener un efecto positivo, ¿no? Entonces, mejor planeemos desde el principio ya con el efecto positivo.
aunque hay quienes se dedican a eso, ¿no? O sea, efectivamente hay quien se dedica, por ejemplo, hay empresas que se dedican a investigar aquellas empresas que están en riesgo de quiebre para comprarlas, ¿no? Entonces, hay quien está pendiente de todo lo negativo que sucede porque ahí está su nicho, ¿no? Entonces, las aseguradoras, pues todos aquellos que son planes de seguros, pues a eso se dedican justamente, ¿no? Entonces a estar viendo dónde está el impacto, dónde está el riesgo y cuál puede ser el impacto para ofrecerte una solución. Y para ellos es algo positivo, ¿no? Que se materialice algún riesgo para una persona puede ser algo positivo. ¿Ok? Aunque también, pues bueno, hay negocios pues que a esto se dedican, ¿ok? Vale, ¿alguien más? Ok, pues entonces les voy a pasar un videíto, entonces recuerden también de los videos, por favor, la idea fundamental y me la mandan por correo, entonces para que también con esto pueda pasar lista el día de hoy. Y tiene que ver justamente con esto que acabamos de mencionar. A ver, ahí vamos. So up to this point, we've talked a lot about risk. But now let's talk a little bit about the strategies that you can use to deal with this risk. In every risk management program, there are essentially only 4 things you can do with risk. You can avoid it, you can transfer it, you can mitigate it, and you can accept it. Risk avoidance is a strategy that requires stopping the activity that has the risk and choosing a less risky alternative. Well, how can we apply this to our IT networks though? Let's assume that you have a network that currently is comprised of 100 computers, but 15 of those are still running Windows XP. If you know anything about end of life and unsupported software, you'll know that Windows XP stopped receiving official support from Microsoft in April of 2014. To avoid the risk of running an unsupported software like Windows XP, we have only 2 choices. First, we can take those computers offline, meaning that we're going to stop the risky activity. Or second, we can upgrade the computers to a more modern and still supported operating system like Windows 10. Thereby, we are choosing a less risky alternative. The second thing we can do with risk is we can transfer it. Risk transfer is a strategy that passes the risk to a third party, most commonly an insurance company. A good example of this would be if your organization was worried about the risk of your server room being destroyed by a flood. If you're concerned about this, you could purchase a flood insurance policy to transfer the risk of losing all of those assets to the insurance company. Next, we have risk mitigation. Risk mitigation is a strategy that seeks to minimize the risk to an acceptable level where the organization can then accept the remaining risk. For example, if you have a server that has been identified to have 5 critical, 2 high, 4 medium, and 17 low vulnerabilities, you have a pretty risky server. Your organization's risk management program may have a policy that states that any server with critical vulnerabilities should be taken offline. This would become risk avoidance at that point. But if instead you patch those 5 critical vulnerabilities, they may be willing to accept the residual risk from the high, medium, and low vulnerabilities. Since the overall risk was mitigated down to what is considered acceptable for your organization's risk appetite, this would be a mitigation. Finally, we have risk acceptance. Risk acceptance seeks to accept the current level of risk and the costs associated with it if that risk were realized. Generally, this would be the proper strategy if the asset was very low cost, or the impact to the organization would be very low. For example, the organization may choose to transfer the risk of a server being damaged because the cost might be $10,000 or more to replace it. But instead, they may choose to simply accept the risk of a laptop being damaged because laptops only run $300 to $500. Ok. ¿Todo bien? ¿Quieren escucharlo otra vez? Sí, Yo creo que ¿Sí? sí, por favor, profesora. Ok, vamos nuevamente. So up to this point, we've talked a lot about risk. But now let's talk a little bit about the strategies that you can use to deal with this risk.
In every risk management program, there are essentially only 4 things you can do with risk. You can avoid it, you can transfer it, you can mitigate it, and you can accept it. Risk avoidance is a strategy that requires stopping the activity that has the risk and choosing a less risky alternative. Well, how can we apply this to our IT networks, though? Let's assume that you have a network that currently is comprised of 100 computers, but 15 of those are still running Windows XP. If you know anything about end-of-life and unsupported software, you'll know that Windows XP stopped receiving official support from Microsoft in April of 2014. To avoid the risk of running an unsupported software like Windows XP, we have only 2 choices. First, we can take those computers offline, meaning that we're going to stop the risky activity. Or second, we can upgrade the computers to a more modern and still supported operating system like Windows 10. Thereby, we are choosing a less risky alternative. The second thing we can do with risk is we can transfer it. Risk transfer is a strategy that passes the risk to a third party, most commonly an insurance company. A good example of this would be if your organization was worried about the risk of your server room being destroyed by a flood. If you're concerned about this, you could purchase a flood insurance policy to transfer the risk of losing all of those assets to the insurance company. Next, we have risk mitigation. Risk mitigation is a strategy that seeks to minimize the risk to an acceptable level where the organization can then accept the remaining risk. For example, if you have a server that has been identified to have 5 critical, 2 high, 4 medium, and 17 low vulnerabilities, you have a pretty risky server. Your organization's risk management program may have a policy that states that any server with critical vulnerabilities should be taken offline. This would become risk avoidance at that point. But if instead you patch those 5 critical vulnerabilities, they may be willing to accept the residual risk from the high, medium, and low vulnerabilities. Since the overall risk was mitigated down to what is considered acceptable for your organization's risk appetite, this would be a mitigation. Finally, we have risk acceptance. Risk acceptance seeks to accept the current level of risk and the costs associated with it if that risk were realized. Generally, this would be the proper strategy if the asset was very low cost, or the impact to the organization would be very low. For example, the organization may choose to transfer the risk of a server being damaged because the cost might be $10,000 or more to replace it. But instead, they may choose to simply accept the risk of a laptop being damaged because laptops only run $300 to $500. Ok, chicos, ¿algo más que puedan rescatar del video, aparte de lo que ya mencionamos? Bueno, yo creo que la parte que no habíamos mencionado es que ya cuando podemos, bueno, sabemos que hay un problema y empezamos a identificar cuáles son los posibles riesgos y las posibles alternativas para resolverlo. Entonces, aquí en el video nos mencionan que lo más conveniente es elegir dentro de todo este abanico la que impacte de menor manera, porque eso también va a ser, pues, bueno, se va a resolver el problema, pero también se va a resolver a un menor costo o va a tener un menor impacto. Eso es lo que yo entendí. Ok. ¿Alguien más? Por ejemplo, a mí me surge como una duda Ujú, en la parte de transferencia. ujú. Dice que la parte del riesgo se le transfiere a un tercero, bueno, para que la maneje, ¿no? Ujú. Entonces mi pregunta es como si hay como algún trato entre estos dos que evite que el tercero se lo pase a otro. No, no hay ningún convenio, a menos que sea, o sea, que se convenga justamente al momento de firmar algún contrato o demás, pero de entrada no hay, alguna restricción en que el tercero se lo pase a alguien más. Entonces, ¿cuál sería el caso, no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Como les repito, el ejemplo más típico es el tema de los seguros. Entonces, cuando nosotros compramos un seguro de auto, por ejemplo, entonces estamos delegando en un tercero, que en este caso es la aseguradora, los daños que podemos nosotros causar en un accidente, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna manera resultamos
ser quienes provocamos el accidente, entonces el riesgo de los daños, entonces corre a cargo de este tercero. Sin embargo, este tercero no es directamente quien absorbe esos daños, ¿no? Entonces, ¿qué hace este tercero? Bueno, pues que manda a el auto de alguna manera dañado, o sea, o a ambos autos dañados, los manda a una agencia de autos, ¿no? O los manda a los talleres a que sean reparados. Entonces él realmente lo que está absorbiendo es el costo, pero pues quien lo va a reparar realmente es un tercero. Manda a las personas a los hospitales o a los médicos, ¿no? Entonces, pues realmente el hospital es quien va realmente como tal a tomar el problema para resolverlo, pero pues la aseguradora es realmente quien coordina. Entonces, no hay posibilidad pues de impedir eso a menos que sea por un contrato, ¿no? Entonces, en el caso de un proyecto, decir que, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay seguros ya o hay algún tipo de seguro justamente contra este tipo de problemas de rotación de personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo le transfiero a esta empresa que es quien recluta personal, que si se me va uno, pues en una semana máximo me tiene que tener a alguien más. Entonces, sin embargo, esta empresa, pues no necesariamente ella tiene a la gente sentada esperando a ser contratada o a ser asignada a un proyecto, sino a lo mejor la tiene también a su vez en otros proyectos, o a lo mejor también depende de otras empresas que son las que tienen contratada a la gente para poder ser asignada. Entonces, sí, o sea, como les repito, realmente no hay una forma de asegurarlo a menos que sea por contrato. Ujú. Ok, gracias. Y bueno, aquí también viéndolo así a nivel México, por ejemplo, México ha asegurado en varios años la producción petrolera. Entonces, Ujú. eso, por ejemplo, es una cantidad muy, muy grande que cuando baja el precio tienen que cubrir la compañía aseguradora. Seguramente esta compañía aseguradora no tiene el capital ella sola para cubrir todos los pendientes que tiene de sus otros clientes, más el de que se está echando encima, que sería el resarcirle a México el déficit de la diferencia de precios, ¿no? Entonces, lo que hace normalmente es buscar contratos con otras compañías para que entre todas hagan frente a la situación. Entonces, eso de alguna manera pues le ayuda a México a estar seguro de que va a hacerse frente o se va a hacer responsable la compañía aseguradora. Entonces, no es malo el que se le dé a un cuarto, por ejemplo, ¿no? Como decía Fernando, sino, pues, de alguna manera a mí como México, pues me conviene que sea solvente la empresa, pero si esta solvencia puede poner en riesgo a la compañía aseguradora, ella a su vez está viendo un riesgo. Entonces, ella a su vez se protege con otro tercero para ella. Y a México pues le da la garantía de que va a poder solucionar, va a hacer frente, ¿no?, al problema cuando se presente. Así es, sí, ese es un muy, muy buen ejemplo. Gracias, gracias, Porfirio. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Muy bien. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, entonces con esto nosotros estaríamos terminando los temas de nuestra unidad 2, pero permítanme un segundito porque estoy olvidando algo. Que es el último punto. El último punto es el monitoreo y el control de los riesgos. Entonces decimos, el primer punto es la identificación, el segundo punto es la clasificación y calificación del riesgo, el tercer punto es la planificación, que tiene que ver con cualquiera de estas cuatro estrategias que podemos utilizar para planificar qué pasaría si se da el riesgo. Y la cuarta es el monitoreo y el control del riesgo.
Entonces, todo el tiempo hay que estar monitoreando el proyecto para determinar si algún riesgo se puede materializar, ¿no? Entonces, eh, por eso hacemos reuniones de avance, por eso revisamos constantemente las actividades que están realizando todos los miembros del equipo para saber si vamos en tiempo, que eso también es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una desviación en las actividades? Si por alguna razón no llegamos a las fechas convenidas, pues bueno, eso es un riesgo que tenemos también nosotros que considerar y saber de qué manera vamos a mitigar, transferir o aceptar y dependiendo del plan que tengamos para atenderlo. Entonces hay que estar monitoreando constantemente para ver si algo no se va, si alguno de estos riesgos no está próximo a materializarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que decíamos de que se vaya algún miembro del equipo, eh, digo, nada nos dice que puede ser una decisión que se tome de la noche a la mañana, ¿no? O que alguien se enferme, pues tampoco es algo que se tenga planeado o que se vaya dando, o sea, la gente se enferma y ya. Sin embargo, pues de eso se trata, que nosotros estemos súper atentos a todo lo que está sucediendo y eso es estar monitoreando para que si se da el riesgo, entonces podamos ejecutar el plan que hayamos tenido ya previamente identificado, ¿no? Entonces, que sería el proceso del control de los riesgos. Entonces, los controlamos como gestionando los planes de mitigación que hicimos para cada uno de ellos. Entonces, el plan de mitigación se hace en la planificación, ¿no? Entonces, no es algo que hagamos cuando se da el riesgo, sino lo planificamos, lo pensamos antes de que suceda, para que cuando suceda lo llevemos a cabo. Entonces, como les repito, hay planes que no se hicieron porque no se tenían contemplados y pues ni modo, hay que controlar el riesgo una vez que ya se dio, ¿no? Entonces, como les decía, en este caso de la contingencia, a muchos, o si no es que a todos, nos agarró desprevenidos, ¿no? Entonces hubo que ejecutar planes de mitigación de riesgo una vez que este ya se dio, ¿no? Sin embargo, lo ideal es haber planeado antes para poder ejecutar ese plan una vez que se materializa y estar controlando el riesgo y ejecutando ese plan. Entonces, esos serían los pasos de la administración de riesgos. Identificación, clasificación y calificación, la planificación del plan de mitigación y el monitoreo y control de los mismos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? ¿Cuál era el segundo paso ahorita que estaba mencionando? La calificación. Y después la planificación. Y después la planificación. Uh-huh. Ok. ¿Sí? Entonces, para la identificación, Gracias. recuerden, tenemos el diagrama de Ishikawa. Para la calificación, las matrices de ponderación que vimos. Para la planificación, pues tenemos los planes de mitigación, que estos 4 que vimos. Y para el monitoreo y control, pues eso, simplemente estar todo el tiempo revisando qué es lo que está sucediendo en el proyecto para ver si no se ha materializado alguno de los riesgos identificados o si surgió alguno no identificado. Uh-huh. Gracias. Muy bien. Bien, chicos, pues entonces, como les decía, con esto terminamos el tema 2 de nuestro programa y vamos a pasar al tema 3. Ok, entonces, antes de pasar al tema 3, alguien que quiera compartir su experiencia con respecto al libro que leyó y a la reseña que me entregaron. Aún no termino de leer todas sus reseñas, pero bueno, quisiera saber cuál fue su experiencia con respecto al libro que leyeron. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué les pareció? Bueno, yo, maestra, quisiera compartir. Uh-huh. El libro que leí fue Psicología de los Objetos Cotidianos y me Ajá. pareció muy interesante porque, bueno, en nuestra materia siempre estamos diciendo que es muy importante
como tener bien planificado qué se va a hacer a la hora de implementar un proyecto. Y en otras materias también he visto que es muy importante tener bien establecido eso, tener un buen diseño acerca de lo que vamos a implementar. Y este libro menciona cómo hay muchas cosas que en nuestro día a día, que no tiene que ser necesariamente en el aspecto de ingeniería, sino como persona cotidiana normal, hay muchas cosas que están mal implementadas, mal diseñadas, y que en un principio uno podría creer que es culpa de uno por no saber cómo funcionan adecuadamente, pero que realmente es culpa de quienes lo desarrollan y que bueno, hasta cierto punto también es nuestra culpa porque no hacemos como que públicas nuestras quejas o sugerencias acerca del producto y las personas que lo implementan creen que está bien hecho porque no hay quejas. Ok. Sí, ¿alguien más? Bueno, me parece súper interesante el punto que plantea Fernando, pero me gustaría escuchar a alguien más y después les comento acerca de esto. ¿Alguien más leyó el mismo libro? Yo, maestra, yo Sí, también lo leí. Gustavo. Sí, Gustavo. Y prácticamente comparto el punto de vista de mi compañero Fernando, porque sí, en el libro te explican como que varias de las cosas que utilizamos a diario que tienen como un mal diseño y que pues sí llaman mucho la atención que por qué siguen existiendo si tienen un mal diseño y que no deberíamos estar ocupando. Uno de los ejemplos que me llamó muchísimo la atención fue el del uso de la estufa, Sí, porque dice de que están las hornillas. perillas, Ajá. ajá, y están acomodadas de manera lineal. Y uno se hace la pregunta, o bueno, el mismo autor, Donald, se hace la pregunta de que por qué están acomodadas de manera lineal, si se supone que cuando uno llega a la estufa, pues no puede averiguar cuál es la estufa cuál es la perilla que corresponde a la salida del gas. Y bueno, eso me resultó muy interesante porque precisamente nosotros con los sistemas de información tenemos que ser muy coherentes en cuanto a dónde colocamos las herramientas o las opciones para que el usuario pueda interactuar con nuestro sistema. Y ya, pues Ok, sí, me gustó muchísimo el libro. Creo que sí toca partes muy importantes para poder hacer diseños sobre cualquier cosa. muy bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más sobre este libro o sobre algún otro? ¿Quién leyó otro libro? Yo leí otro. Sí, Elsa. Yo leí pues el del teorema del oro. Bueno, mi intención era otro, pero pues creo que, bueno, se me hizo más fácil encontrar este del teorema del oro. Y pues sí, está interesante más que nada, bueno, porque se enfoca más como la historia de las matemáticas. Entonces, pues es interesante saber sobre esos detalles que no siempre se sabe porque únicamente ves el tema como tal y muy poco se habla de la parte como que histórica, ¿no? Ujú. Entonces, es como otra perspectiva de ver las matemáticas. Obviamente, pues no te explica así con detalle, así toda la historia, porque pues es mucha. Se enfoca nada más en ciertas partes para que digamos que se acomode bien a la historia. Y, y pues eso como que la parte positiva y la mala, no tanto mala, nada más de que, por lo mismo que, o tal vez nada más en mi caso, de que como es mucho dato en parte histórico y otro ya del lado matemático, donde hablan como que las justificaciones. A mí esa parte nada más se me hizo tediosa, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues sí está bien. Nada más de que para leerla y pues tal vez en parte disfrutarla y sacarle más jugo es pues conocer al menos un poco de los temas que tratan ahí. Y ya. Ok, gracias, gracias, Elsa. ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia de la lectura del libro? A ver, bueno, yo leí Fuentes del Paraíso. Ujú. Es un libro de ciencia ficción, pero sí llama la atención que obviamente pues, es una novela, hay personajes que son ficticios,
pero el autor, antes de empezar a escribir, como que hizo alguna investigación sobre materiales, resistencia de materiales, y esto que se estaba haciendo en la realidad, él lo pasó a su novela, porque aquí la idea era tratar de hacer un elevador que pudiera llegar, digamos, de la Tierra hacia salir de la Tierra, ya al espacio. Pero era un principio tal y como son los elevadores, que tienen un contrapeso, bueno, tienen su cápsula donde van los pasajeros y hay un contrapeso que es lo que permite que suba o que baje el elevador. Entonces aquí el autor, haciendo uso de esa investigación de algo que a lo mejor en ese momento estaba así como muy loco, es que encontraron un material que era sumamente delgado, casi, digamos, invisible al ojo, pero era muy, muy resistente. Y aquí lo que se trataba era, como son muchos kilómetros los que se tenía que tender este cable de la Tierra, que estuviera anclado en la Tierra y que llegara al espacio, tenía que ser un material pues, que tuviera muchas condiciones. Uno, que hubiera la disponibilidad suficiente en la Tierra para poder cubrir toda la cantidad de material que se necesitaba, y que tuviera la resistencia necesaria para poder soportar el peso, pues tan solo de la cápsula con los personajes, bueno, los pasajeros, más el equipo de víveres que se necesitaba llevar para poder estar en el espacio, más la fuerza de gravedad que se iba a estar actuando sobre el elevador. El chiste es que, digamos, hizo la aplicación de algo que él había estado viendo, que se estaba haciendo la investigación, que realmente no se concluyó, pero este tipo de novelas como que da pie a manejar la imaginación, a que en algún futuro eso que estaba en la mente de alguien así como muy loco, puede llegarse a convertir en una realidad. Entonces, a mí, por ejemplo, eso es lo que me gustó del libro, que al final, digamos, sí encuentran una solución, resuelven el problema, pero bueno, debido a otras cosas que ya no eran técnicas, sino porque se murió la persona, era el ingeniero que estaba tratando de construirlo, ya no se materializó como querían, pero da pie a que otras gentes en un futuro digan, ay, pues sí, se puede hacer, esto va a abaratar costos, esto permite que viaje la gente sin tener un entrenamiento especial. No sé, o sea, como que son muchas cositas que conforme va pasando el tiempo puede ser que se tenga ya todo lo necesario para poder hacer esto. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso y ahí me gustó. Muy bien, muchas gracias, Porfirio. Uno más para dar comentarios más, chicos. Recuerden, tengo que por lo menos conocer su voz, porque si no, a ver, Carlos Eduardo. Yo leí el de Planilandia y pues Ok. la verdad sí estaba medio raro, medio confuso. O sea, si no lo leyeron, más o menos les platico. Se trataba de un cuadrado que pues platicaba cómo era su vida en un mundo de 2 dimensiones. Entonces, pero estando en 2 dimensiones, pues solo se pueden observar a ellos como unas líneas. Entonces, pues tenía que aprender a distinguir qué tipo de figura era. Sin embargo, pues como solo veías una línea, se dio cuenta que en cada línea existe todavía otro universo que es Linealandia, algo así. O sea, que en cada línea existe un universo y que todos desconocen eso. O sea, que nadie sabe que dentro de su línea existen otras personas habitando ahí que eran puntos. Y después conoce a una esfera, pero él solo la conoce como un círculo. O sea, él solo puede ver una línea y dice, ok, tú eres un círculo. Y la esfera le dice, no, es que yo tengo 3 dimensiones.
y el cuadrado no puede creer eso. La esfera lo lleva y lo lleva a las 3 dimensiones y ve que él es un cubo Mm. y al final él trata de explicarle eso a su mundo y lo toman como loco. Entonces el libro son las memorias de él estando en la cárcel porque creen que está loco pensando que hay 3 dimensiones. O sea, estaba extraño el libro, pero estaba interesante. O sea, porque te pone a pensar cosas que pues no te imaginas. Ok, muy bien, gracias, Carlos Eduardo. Ok, chicos, pues me alegro mucho de sus comentarios que hayan podido extraer de cada uno de ellos algo que les haya sido interesante. Y en términos generales, pues el invitarlos a hacer esta actividad, pues tiene que ver justamente con la posibilidad de abrir abrirles pues como tal también las posibilidades a pensamientos, a ideas, a cosas que de manera normal no nos cuestionamos, no nos preguntamos y que están ahí para que justo nosotros las exploremos, ¿no? Entonces, en el caso de todos, podrán encontrar como algún punto de coincidencia justo el tema de el preguntarse, ¿no? Entonces, preguntarse por la veracidad de las cosas que vemos o preguntarse por qué las cosas que vemos las vemos como las vemos, ¿no? Entonces, en el caso de la psicología de las cosas cotidianas, es un ejemplo, es un libro que me gusta muchísimo porque justo nos plantea eso, el cuestionarnos por qué las cosas que vemos son como son y por qué no podrían ser diferentes y por qué no deberían de ser diferentes si hay tantas cosas que nos dicen que tendrían que ser diferentes, ¿no? Eh, y este es un libro maravilloso que los puede adentrar en lo que hoy conocemos como el mundo del UX, por eso también les pedí que investigaran a qué se refiere el User Experience, porque para nosotros como ingenieros eh, tenemos un reto súper, súper, súper grande de poder diseñar cosas que de verdad sean intuitivas al uso cotidiano, ¿no? Entonces, que ahí el tema es justo la parte vital de el user experience, que es a lo que llamamos como tal intuitivo, ¿no? Entonces, intuitivo para quién, ¿no? Entonces, nosotros podemos diseñar aplicaciones que consideremos que son eso, intuitivas o que son muy fáciles de utilizar y sin embargo cuando se las ponemos a alguien a utilizar, no saben dónde darle clic, ¿no? Entonces, porque en realidad nuestro pensamiento no es un pensamiento igual al de los demás. Entonces, este libro está muy interesante justo porque nos hace preguntarnos eso, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos las cosas como las usamos si a lo mejor fueron pensadas de manera diferente o para usarse de forma diferente o al revés, ¿por qué se diseñaron así si nosotros pensamos diferente, ¿no? Y cuáles son las limitantes también que se tienen a veces en el diseño. Entonces, en el caso del teorema del oro, entonces también es un libro, pues sí, pensado de forma diferente, porque nosotros siempre vemos a lo mejor las matemáticas, los teoremas, las fórmulas y demás desde un plano pues netamente abstracto, netamente tal como nos lo ponen en el pizarrón o tal como lo vemos, pero a la forma más eh, no sé, a lo mejor tal vez una forma diferente de aprender matemáticas es entender por qué nació ese teorema, entender cuál es el problema original sobre el cual se planteó y cuál es la historia de la gente que hace las matemáticas, ¿no? Entonces, que también es algo
pues que a lo que regularmente no tenemos acceso o nos preocupa más entender la fórmula que entender el para qué sirve o por qué surgió, ¿no? Y este libro nos plantea también el por qué, ¿no? Y en el caso de Planilandia, que es también un libro muy padre, muy bonito, yo creo que ahí, más que en cualquier otro, nos podemos reflejar nosotros en el hecho de que, de acuerdo a como hemos vivido, es como vemos las cosas, ¿no? Entonces, así como alguna vez se creyó que la Tierra era plana, porque nadie había dicho lo contrario y porque así lo había dicho alguien en algún momento que tuvo el, el poder o el plano para poder decirlo, pues nadie se cuestionaba otra cosa, ¿no? Entonces aquí el tema es cuestionarnos. Entonces, justo de todos los libros, al igual que Fuentes del Paraíso, en donde también plantea un problema, eh, pues que pudiera resultar pues fuera de este mundo, realmente, o sea, sí, totalmente ciencia ficción, pues ahí es donde han surgido los grandes descubrimientos, las grandes invenciones y demás, ¿no? En hacerse preguntas sobre casos, sobre cosas que pudieran resultar inverosímiles, sobre cosas que pudieran resultar imposibles. Entonces, en lo imposible es donde están todas nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, por eso el invitarlos a leer libros que los hagan cuestionarse, libros donde se hacen cuestionamientos, es parte de esta formación o de esta invitación a que siempre hagan preguntas, ¿no? Entonces decíamos, para nosotros lo importante no son las respuestas, lo importante está en las preguntas. Las preguntas siempre nos van a llevar a nuevos conocimientos, a nuevas formas de pensar, a nuevas cosas. Entonces, yo los invito a que si sigan cuestionando todo lo que tengan y que lean mucho, porque de verdad es una de las formas más eh, importantes, más interesantes también de conocimiento y de expandirse hacia posibilidades que incluso pues ni siquiera sospechan que existan, ¿vale? Pues muchas gracias por compartir, chicos, y pronto cuando termine de leer sus reseñas les mandaré también por ahí la retro a cada uno. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Algún comentario más, chicos? Por ahí, si pueden leer en el chat, Fer les hizo por ahí también un comentario. Ujú. Vale, pues entonces continuamos. Si no hay más comentarios, continuamos. Entonces, nuestro módulo 3. El módulo 3 tiene que ver con los procesos de ingeniería de software. Entonces, los procesos de ingeniería de software abarcan todo el ciclo de vida del software, ¿sí? Entonces, y tienen que ver con todo aquello que se hace justamente para lograr que el software exista, que el software viva y que el software trabaje como tal. Entonces, dentro de ese ciclo de vida del software existen procesos. Entonces, para pasar al tema en sí mismo, pues entonces hay que hacer lo que es la definición de un proceso, ¿ok? Entonces, el proceso es un conjunto encadenado de actividades asociados que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. ¿A qué les suena esta definición? ¿Les suena conocida? ¿No teníamos esta definición ya antes?
Se parece a la definición de proyecto. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la definición de proyecto y la definición de proceso? ¿Quién me dice? A ver, léanlo y vean cuál sería la diferencia o cuál es la definición de proyecto. Aquí está Pepe. Nos dice que no es temporal. Efectivamente. Entonces, la definición de proyecto nos dice que es un esfuerzo temporal, que es un conjunto de actividades asociadas para lograr un objetivo, pero regularmente es en un tiempo específico. Entonces, es un esfuerzo temporal, mientras que el caso del proceso nos dice que puede ser finito o infinito, es decir, no necesariamente es temporal y regularmente no es temporal. Esa es la diferencia entre un proceso y un proyecto. El proyecto tiene una fecha de terminación específica y ahí termina el proyecto. El proceso continúa y continúa y continúa. Entonces, en este caso, esa es la diferencia entre proyecto y proceso. Entonces, los procesos de negocio son algo infinito, entonces todo el tiempo se están ejecutando. Entonces, en el caso de la ingeniería de software, los procesos se ejecutan siempre. Entonces, existe el proceso de administración de proyectos. Entonces, termina un proyecto y empieza otro y empieza otro y empieza otro. Entonces, siempre está ejecutándose el proceso de administración de proyectos. ¿Ok? Entonces, los procesos son continuos. ¿No? Ok, bien. Entonces, si los procesos son continuos y el proceso de administración de proyectos es continuo, entonces la construcción como tal de proyectos es continua. Entonces, y eso es lo que hace un área de desarrollo de TI, estar construyendo software todo el tiempo o estar administrando software todo el tiempo. Sin embargo, entonces, hablando de procesos o continuando con el tema de procesos, los proyectos o el software tienen un fin en particular, que es el de atender las necesidades del negocio, atender las necesidades de los usuarios. Entonces, los usuarios, y en este caso los usuarios de negocio, están acostumbrados a su proceso, a su propio proceso. Entonces, poníamos alguna vez ejemplos de una zapatería, ¿no? Entonces, el gerente de producción, pues, está acostumbrado a su proceso de, producción de zapatos. La persona que, por ejemplo, hace las suelas, ¿no? Entonces, pues, está acostumbrado a hacer las suelas y está todo el tiempo en su proceso de corte, de pegado, de todo lo que se requiere específicamente de la suela. Quien hace los diseños, pues está diseñando todo el tiempo, generando los patrones para el corte y para las costuras y para todo de los zapatos. Entonces, hay procesos dentro de la producción de la zapatería, ¿no? Entonces, está el proceso de selección de los materiales, está el proceso de diseño de los modelos, está el proceso de corte, está el proceso de pegado, está el proceso de gestión de la calidad o de calidad como tal, está el proceso de empacado, está el proceso de entrega, está el proceso de venta, está el proceso, entonces existen N procesos dentro de lo que es el negocio de la producción de zapatos. Si nosotros vamos a desarrollar un sistema que registre
la producción diaria de zapatos clasificada por los distintos tipos de zapatos y que indique cuánto material se gastó diariamente en la producción que sale, entonces nosotros necesitamos conocer ese proceso. Necesitamos forzosamente que alguien nos platique de cada uno de los procesos, cómo se hace para poder nosotros abstraer justamente todos los elementos que están involucrados en cada uno de ellos y poderlos diseñar y poder hacer un diseño de cómo registrar toda esa información, cómo son todas las relaciones asociadas a materiales, producción, merma, bla, 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 todo lo que pueda existir dentro de este proceso per se. Entonces, así como existen los procesos de la ingeniería de software para la administración de proyectos y en general, pues existen los procesos de negocio y nosotros tenemos que conocerlos. Entonces, para conocer el proceso de negocio, hay que modelarlo. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros pasos para el análisis de requerimientos, el análisis de los proyectos, incluso antes de que el proyecto como tal se dé, uno de los primeros pasos es el conocer el proceso para poder dimensionar qué tan grande va a ser el sistema que vamos a desarrollar, qué tanto tiempo nos va a tardar. Entonces, algo importante es conocer el proceso y modelarlo. Existen herramientas para el modelaje de procesos y existen, digamos, lenguajes de modelado de procesos y notaciones, más que nada notaciones de modelado de procesos. Entonces, uno de los estándares, en este caso de modelado de procesos actuales, se conoce como BPMN, ¿sí? Business Process Modeling Notation, perdón, Modeling Notation, ¿sí? Entonces es notación de modelado de procesos de negocio. Entonces, esta notación es un estándar actualmente y es una forma gráfica de representar lo que hace el negocio. Así como lo ven en su pantalla, pues de entrada ya pudiéramos nosotros leer algo aún sin saber de qué negocio se trata, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, que hay un evento de inicio, que este es un evento justamente que es el que arranca como tal el proceso, que hay una actividad que se conoce como identificación del método de pago, que hay una evaluación como tal del método de pago, si es en cheque o es en efectivo, entonces pues hay un proceso de aceptación del cheque o del efectivo. Si es una tarjeta de crédito, entonces el procesamiento de la tarjeta de crédito y hay un proceso conjunto, es decir, que independientemente de cualquiera de las dos opciones que se haya elegido, se hace una preparación del paquete para el cliente y se entrega. Entonces, sin saber de qué negocio se trata, sin saber de qué proceso se trata, porque no tiene un título, díganme a qué les suena este modelo, de qué proceso estaremos hablando. ¿A qué se parece? ¿Dónde nos encontramos algo así? En una compra, ¿Perdón? en una compra en línea, el proceso. En una compra en línea. Ajá. ¿En dónde más? A ver, alguien por el chat. Es el diagrama de flujo de un pago. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo?
Yujú. Que sí. ¿Sí? Bueno, yo creo ¿Entendí bien? que no nada más es en línea, porque por ejemplo ahí dice que si se acepta efectivo, entonces en línea pues nunca se va a manejar efectivo. Entonces puede ser una tienda. Ujú. Ok, vale. Ok, entonces lo que me gustaría como que pudieran ustedes quedarse con este concepto es que el diagrama de flujo se lee por sí mismo. Entonces tiene que ser capaz de darnos la idea del proceso por sí mismo, sin necesidad de tener que hacer aclaraciones o no tantas aclaraciones sobre el mismo, ¿no? Entonces, es el diagrama de flujo de un pago, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir, bueno, pues es un pago físico, porque pues sí, si está aceptando cheque o demás. Aunque bueno, entonces también puede ser en línea si es el pago contra entrega o demás, ¿no? Entonces, pero ya hay que hacer aclaraciones. Entonces, si hay que hacer más aclaraciones, entonces regularmente quiere decir que el diagrama necesita más detalle para ser más claro, ¿ok? Sin embargo, entonces vean que no necesitaron realmente conocer el significado como tal de toda perdón, de todos los elementos del diagrama para entenderlo, ¿no? Entonces, por sí mismo se entiende. Entonces, esa es la primer característica que debe de tener una notación de modelado de procesos. Entonces, que cualquier persona que lo lea, pues sea capaz de interpretar como tal el proceso. De tal manera que a partir de esto se pueda analizar y diseñar una solución. Entonces, esa es una de las características del BPMN. Ok, entonces vamos a ir desglosando ahora sí lo que serían los elementos que lo conforman. Entonces, el primer elemento son los eventos. Entonces, el evento es un disparador que inicia, modifica o finaliza un proceso. Entonces, los tipos de eventos incluyen mensajes, temporizadores, errores, compensaciones, señales, cancelaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del diagrama que visualizamos, entonces arranca, entonces, ¿con qué creen que inicie? ¿Cuál sería el evento de inicio? ¿Qué pasa para que este proceso arranque? ¿Qué tiene que pasar? Registrar un producto que se vaya a comprar. Mm, Pues en este caso, sí, ¿no? Entonces, haberme acercado, ¿alguien más? ¿Algún otro Podría idea? ser que el cliente ya le haya dado clic, por ejemplo, bueno, no, porque debe poder, aceptar efectivo. Bueno, el punto es que un cliente esté dispuesto ya a comprar algo. Ujú, efectivamente, entonces debe de haber una disposición de compra, ¿no? Entonces, probablemente ya esté en la caja, ya le haya entregado todos los productos o el producto a la cajera que ya los registró y entonces en ese momento le pregunta cómo va a pagar, ¿no? Entonces, o le da la cantidad a pagar. Entonces, el evento como tal puede ser que alguien ya le proporcionó la cantidad a pagar y entonces tiene que identificar su método de pago. ¿Ok? Entonces, eso es importante que quede definido, cómo arranca el proceso. Entonces, les repito, este es un ejemplo muy, muy burdo. Ujú. Entonces, y les decía, si hay necesidad de aclarar el diagrama, significa que el diagrama no es lo suficientemente detallado y que hay que detallar más. ¿Ok? Entonces es simplemente un ejemplo. Ok, entonces el evento de inicio debe de estar identificado. Puede haber eventos intermedios. Entonces, los eventos intermedios se simbolizan con estos dos círculos concéntricos. Entonces, y simbolizarían que algo sucede en el medio, ¿no?
Entonces, si estuviéramos hablando de una compra en línea, una vez que se identificó el método de pago, entonces podría haber un evento intermedio que de acuerdo a la selección que haya hecho el cliente, ya sea pago en efectivo, en cheque o tarjeta de crédito, en el caso de que haya elegido, por ejemplo, efectivo, entonces podría haber un mensaje por parte del sistema, en este caso, que les dijera, ok, si va a ser en efectivo, entonces preguntarle algunos datos adicionales, ¿no? Para asegurar la compra en este caso, ¿no? O si fuera un pago contra entrega, pues de la misma manera, ¿no? Entonces pedirle algún dato adicional al cliente para esto. Entonces, los pasos intermedios, perdón, los eventos, ojo, son eventos, no son pasos. Eventos intermedios se identifican con estos dos círculos concéntricos. Y el evento final, entonces, o donde está terminando nuestro proceso, con este círculo, con el contorno súper remarcado. ¿Ok? Bien, entonces, los siguientes elementos, las actividades. Entonces, las actividades son llevadas a cabo por alguna persona, algún rol dentro del proceso o bien por el sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos modelando procesos, a veces los procesos no están 100% automatizados o a veces hay una combinación, ¿no? Entonces, de actividades que realizan las personas o los roles y las actividades, perdón, que realizan los sistemas. Entonces, cuando es una tarea como tal, es un rectángulo normal. Cuando es una transacción, entonces, cuando hablamos de transacción, regularmente hablamos del proceso fundamental del negocio. Entonces, hablamos y regularmente las transacciones tienen que ver con pues casi siempre tienen que ver con procesos monetarios o demás, pero bueno, hay otro tipo de transacciones que no lo son. Pero bueno, entonces hablamos de transacciones, por ejemplo, podríamos hablar de un pago, podríamos hablar de una transferencia, podríamos hablar de, eh, no sé, por ejemplo, ¿cuáles serían las transacciones de Amazon? Pues las transacciones de Amazon son sus ventas, ¿no? Las transacciones de Sky, por ejemplo, serían las conexiones activas que tuviera en determinado momento eh, este proveedor de servicios, ¿no? Entonces, de las transacciones de una universidad podrían ser todos los registros de calendario de los alumnos para un nuevo semestre o la cantidad de alumnos registrados como tal, cuántos alumnos registrados en cada una de las materias podría ser considerada como una transacción. Entonces, la operación más importante de cada negocio podría ser considerada una transacción. Tenemos los subprocesos y estos subprocesos quiere decir que internamente tienen también una serie de actividades que tienen que realizarse. Por ejemplo, esta validación de si es del tipo, perdón, esta validación del tipo de pago que se va a realizar puede ser un subproceso dentro del proceso de compra, ¿no? Entonces, el proceso de compra eh, a lo mejor es algo mucho más detallado y más largo. Va desde que el usuario llega con su carrito lleno, ya sea en línea o físicamente, trae un carrito donde tiene todos los productos que va a adquirir. Esos productos son registrados, por cada registro se va determinando el precio
se suman todos los precios de todos los productos elegidos, se le da un total del pago y ahí empieza un subproceso que es el de identificación del método de pago, que es el que vimos nosotros en el diagrama anterior. Entonces, si yo no quiero representar todo el proceso, todo el subproceso de identificación de método de pago, puedo poner nada más aquí este rectángulo punteado en donde ponga como nombre del subproceso identificación del método de pago y lo modelo en otro lado, ¿sí? Para no tener en un mismo diagrama todo el detalle de las actividades que se tienen que realizar. Entonces puedo hacer referencia a subprocesos únicamente nombrándolos y modelándolos en otro diagrama, si es que fuese el caso, para ponerles todo el detalle. Tenemos los flujos de secuencia, que son las flechas que nos llevan de una tarea A una tarea B, o de un evento a una tarea, o de una tarea a un evento, o de una tarea a un subproceso, de una tarea a una transacción, y de cada uno de ellos se puede ir determinando la secuencia de ejecución con base en hacia dónde apuntan la flecha, ¿no? Entonces tenemos una flecha normal. Las flechas punteadas regularmente representan mensajes. Entonces, la flecha normal indica secuencia de actividades, la flecha punteada indica mensajes, lo cual equivaldría a decir que de una actividad a otra se genera un mensaje hacia alguna otra persona o rol o del sistema hacia el usuario, entonces podríamos estar representándolo a través de las flechas punteadas, definiendo que hay un mensaje. Otro de los elementos de los diagramas son los carriles y la piscina. Entonces, la piscina, entonces que como la ven ahí en la pantalla, representa realmente el entorno en donde vamos a estar nosotros diagramando el flujo. Y cada carril representa los roles o personas que intervienen dentro del flujo. Entonces, suponiendo que la persona que inicia el proceso, en el caso de la producción de zapatos, por ejemplo, es quien elige los materiales, entonces diríamos que en el carril 1 está la persona que se llama, por ejemplo, o el rol que diríamos, representante de materiales o gerente de materiales. Aquí inicia el proceso. El gerente de materiales le entrega todos los materiales a el gerente de producción. Entonces, en el carril 2 están todas las actividades que realiza el gerente de producción. Y una vez que realiza todas sus actividades o algunas de sus actividades el gerente de producción, se las pasa al carril 3, que es el gerente de calidad. Entonces, cada vez que hay algo que sale de las actividades del gerente de producción, las va a revisar el gerente de calidad. Y así podríamos ir agregando tantos carriles como roles intervengan dentro del proceso e ir uniendo las actividades de acuerdo a lo que vimos anteriormente con las flechas o los mensajes que encadenan las tareas o los eventos. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Ok? A ver, vamos a ver el ejemplo de bañarse, ¿no? Entonces, que es un ejemplo muy, muy burdo, y casi no se ve, pero bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, decimos que inicia el proceso de bañarse. Entonces, la primera actividad es desvestirse, tomar toalla, ir al baño, abrir el agua caliente. Entonces, hay una decisión a tomar.
¿no? Si la temperatura del agua es adecuada, si no, pues entonces mezclar bien el agua fría y caliente para obtener la temperatura deseada. Si sí, pues entonces comenzar el baño siguiendo una secuencia de lavado cabeza a pies hasta preguntarse si ha terminado de bañarse. Si sí, pues se va al fin. Si no, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, este diagrama tan burdo, como lo ven, pues ya nos da una idea de que todo lo que hacemos nosotros tiene una secuencia de actividades que puede ser representada en un flujo. ¿Ok? Entonces, este flujo está, como les decía, súper burdo. Entonces, lo que necesito es que ustedes hagan un flujo más detallado. ¿Ok? Entonces, de tarea, van a hacer ustedes su flujo más detallado, el flujo de bañarse más detallado. ¿Ok? Entonces, su tarea es el flujo de bañarse, tal como ustedes lo hacen con todo detalle. ¿Ok? Y con eso terminamos la clase de hoy. En la próxima clase expone el equipo de Waterfall, ¿verdad? Ok, chicos, siguen ahí. Sí. Muy bien. Vale, pues. Entonces, nos escuchamos el próximo miércoles.